Ahora nos encontramos próximo al paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez, aquí en la frontera norte de la República Dominicana. Como podemos observar, cada vez más se aumenta la cantidad de haitianos que vienen desde distintos puntos del país en busca de retornar a su territorio. En el día de hoy se ha incrementado la cantidad de haitianos que vienen para irse a su país voluntariamente. ¿Usted de dónde viene? Yo viene del Pino. Sí. Sí, yo tiene que irme allá. Ajá, por la situación en ese país. Tengo que irme. ¿Sienten temor aquí? ¿Eh? ¿Sienten temor aquí? Ay, yo todos los días caliente la guaya y mi gasón. Todos los días. ¿Tu familia está aquí? No, allá, para Haití. Sí. Toda mi familia allá. Tengo que irme. No voy a quedar aquí. Alberto. ¿A qué hora le dijeron que van a A las 12. Sí. Bueno, como ustedes escuchan, ellos desde diferentes comunidades de aquí del país, pues están retornando voluntariamente para irse a su territorio. Algunos dicen que sienten temor por la situación que está viviendo el país entre República Dominicana y Haití. ¿Dónde usted? ¿De dónde viene? Yo vengo de Santiago. Claro que sí. ¿Va para aquí? Sí, voy para Haití porque yo voy a pasar mi tiempo en mi país. Pero tú no te vas por la situación que está... No, pero lo que pasa entonces ya, yo necesito de ir, yo me en mi casa, ¿Tu familia en mi está país. aquí en el país o está en Haití? Está en Haití, claro que sí. ¿Tú vas a apoyarla? ¿No sienten temor aquí? ¿Cuál es? ¿Sienten temor aquí ustedes? Ah, no, pero no. No es necesario. Bueno, esta es la situación. Ellos están retornando voluntariamente a su territorio, por aquí por el paso fronterizo de Dajabón. Como ya se sabe, hay dos horarios en que son cruzados por una puerta pequeña del paso fronterizo, que es en horario de las 12 y el horario de las 4 de la tarde, para dejarlo cruzar a ellos. Algunos dicen que sienten temor, otros se van a acompañar a sus familiares en Haití ante la situación. Otros sencillamente dicen que se van, pero que no sienten ningún tipo de temor por lo que está ocurriendo. ¿Y usted, hermano? Bien, gracias a Dios. En País Malaga. ¿Va para Haití? Sí, ¿Por qué tú sabes? porque por la cuestión de el canal que yo vi que los haitianos están haciendo en Haití, ese da mucha brega a los haitianos en la República Dominicana. Por eso yo tengo visa, yo tengo mi pasaporte, yo estoy legal en el país, pero yo no quiero que me pase algo malo, por eso yo cogí mi camino de mi país, yo voy a mi país. Y también yo lo voy a enviar un mensaje a la nación haitiana, los haitianos que están en la República Dominicana, por lo que está pasando por el canal. Ellos tienen que bajar en el país de ellos, porque nosotros tenemos muchos ríos en Haití. No solamente el canal de Masá que necesita de tener un canal, nosotros tenemos varias ríos en Haití que no lo usa. Ellos tienen que bajar para unirnos, para ver qué podríamos hacer para hacer muchas canales en Haití, para poder trabajar agricultura como trabaja en la República Dominicana. Mi nombre es Jonel Gabriel. Excelente, Jorge. Bueno, como ustedes pueden observar, ellos tienen sus cosas, sus maletas, la mayoría que se van con niños, familia prácticamente completa. Y esta es la situación. Jorge, ¿quiere decirme algo más? Algo más quiero decir a los hermanos que están en la República Dominicana, hermanos y hermanas. Me dieron a partir del lunes, los haitianos no tienen derecho de subir en la guagua. Yo lo voy a enviar ese mensaje a el que quiere escucharme, lo que se quiere aprovechar el momento de hoy para venir en su país, porque yo sé todos los haitianos que están en la República no son todos que están haciendo la cosa mal hecha para poder ir en su país. Excelente, excelente. Él le dice a las personas, tras algunos anuncios de algunos transportes, de que no van a montarlo, él le dice que aprovechen ahora para que bajen y crucen hacia su país.
Hay otra información. Entonces, lo que pasa, el pueblo haitiano y pueblo dominicano, entonces no tiene que estar peleando, porque estamos vecinos. Pero la situación es cómo el gobierno de aquí y el gobierno de Haití no pueden unir. Mira, a ver, si la patria de aquí dice el Dios, el dueño de la patria, debe que usar de amor. No tiene que vivir así. No tiene que vivir como está viviendo, como un perro es guapo atrás de otro. Entonces tenemos que unir para hacer la cosa como Dios le dijo. Entonces, no, el Dios en Salmo 24 le dijo, Dios el dueño de la tierra. La tierra no tiene dueño, pero nosotros podemos vivir en donde quiera que podemos vivir. Entonces, Estados Unidos, en donde quiera que tenemos que vivir. Pero vivir con amor, no tener que buscar una manera. El canal no sé, es una manera de esto, ellos están usando esto para buscar el conflicto. El conflicto debe que poner el conflicto aparte para vivir con Dios como lo mande. Esta es la situación. Como ustedes ven, aparte de esto, todo continúa normal. El cruce continúa cerrado. Como ustedes pueden ver allá al fondo, es la puerta fronteriza, donde no hay ningún tipo de movimiento. Reiteramos que la frontera está estrictamente reforzada, vigilada. Helicópteros se mantienen volando sobre la ciudad y en la línea fronteriza, aviones, y también por las calles circulan vehículos militares también. O sea que hay un patrullaje extremo, aquí en la frontera con Dajabón. El ambiente es tranquilo, las calles lucen vacías, solo ven vehículos estacionados, y este es el panorama que se está viviendo en Dajabón. Soy William Esteves, desde la frontera norte, en la provincia de Dajabón.